My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. Oh, he's coming. Escucha. Mi rey, tu hija está aquí. Mi Rama está aquí. ¡Escucha que está hablando en lengua! Tu hija está aquí, mi Rama. Que si se salvó, se perdió. Mi Rama está aquí. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y dice el Señor, yo lo salvé. Padre, en el nombre de Jesús, está siendo bautizado. Déjame escucharlo otra vez. Háblala. Acaba de decir, el ministerio es reactivado. El ministerio es reactivado. Y lo que el diablo trató de hacer en contra de mi casa es cancelado. Mi experiencia como políglota me avisa que no encuentro semántica, o sea, un significado, morfología, la forma de las palabras, ni sintaxis, cómo se ordenan. Y lo que se presenta como don de lenguas en estos videos, me es razonable cuestionar su autenticidad. Toda lengua, hasta la más antigua, estas normas son un requisito. O de verdad no conozco este lenguaje del va, ni el lenguaje de arracabaya. Las palabras que escuchamos carecen de morfología y su fonética siempre es repetitiva, sin sentido. En otras palabras, no tienen una estructura de un lenguaje y frases que no corresponden con ningún sistema lingüístico reconocible. Es curioso. Lo curioso más bien es que los intérpretes suelen traducir esos sonidos en mensajes muy elaborados, con frases completas y hasta con teología estructurada. Eso genera pues más contradicción. La emisión carece de gramática, parece más bien un balbuceo. A esto se le llama glosolalia espontánea. Y falsamente la interpretación que los pastores lo presentan como un discurso coherente, con sintaxis y significado, como si proviniera de un idioma celestial. Históricamente, el fenómeno de la glosolalia ha sido estudiado tanto en contextos religiosos como psicológicos, y lo que hoy se observa en muchos ambientes carismáticos en estas congregaciones son expresiones estáticas, o sea, de éxtasis, sin morfología ni estructura lingüística. Vamos a hablar hoy sobre el don de lenguas, un don totalmente bíblico, pero al día de hoy llevado totalmente a la herejía. Quiero aclarar que este no es un tema fundamental de fe, es decir, no tiene que ver con la salvación. Uno puede creer o no. No es una doctrina. Sin embargo, es un tema interesante, ya que ciertos movimientos cristianos
lo ponen de importancia para afirmar que quieren el Espíritu Santo. En otras palabras, lo han incluido en su doctrina. Quiero aclarar que hay personas sinceras en la fe, quienes afirman tener este don. Habrá que juzgar. No demerito ni niego que podrían tener este don, pero habrá que discernir si no se trata de emociones. Recuerda, el corazón trabaja también con la mente, y el corazón es engañoso. Y en el aumento del 100% con las emociones, sí se puede ocasionar una glosolalia. Emocionarse cuando alabas o cantas o cuando entras en una oración. Emocionarse en sí no es malo, pero cuando la emoción sale fuera de la prudencia, de la coherencia, el cuerpo y la lengua salen fuera de control. Si tú tienes este don, obedece las recomendaciones del apóstol Pablo. Comencemos con el don de lenguas diciendo que esto es una profecía que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos ver en Isaías 28, 11, 12. Es la referencia más clara. Porque con lenguas bárbaras y con otra lengua hablará a este pueblo. Aquí Isaías anuncia que Dios hablaría a Israel por medio de lenguas extranjeras, como señal de juicio y de advertencia. El apóstol Pablo cita este pasaje en 1 Corintios 14, 21, aplicándolo al contexto del don de lenguas en la iglesia. Está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Veamos esta clave profética. Isaías no describe el don como gracia espiritual, sino como una señal de juicio. Israel no escuchó la palabra clara, así que Dios les hablaría en lenguas extrañas. Y Pablo toma esta profecía y la conecta con el don de lenguas en el Nuevo Testamento, mostrando que las lenguas son señal para los incrédulos. Esto revela la continuidad. Lo que Isaías era juicio, en Pentecostés se convierte en señal de la obra del Espíritu, pero con el mismo trasfondo profético. Claro, en resumen, Isaías 28:11 anticipa que el don de lenguas y su cumplimiento se ve en Pentecostés y en la enseñanza apostólica. Esta profecía se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, que dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. El día de Pentecostés era una manifestación en la cual los apóstoles comenzaron a hablar idiomas de otras personas para predicar y glorificar el nombre de Dios. Y las personas que estaban en ese momento en Jerusalén les entendían a unos, pero a otros no, porque no hablaban esos idiomas. Así que algunos pensaron también que estaban borrachos. Pero lo que les entendía, los que les entendían no sabían por qué estaban hablando en su propia lengua, ya que eran simples galileos, personas pues iletradas que no tenían por qué saber su idioma. Así que esta fue la señal que Dios le dio a los incrédulos, transmitiendo el evangelio a diferentes tipos de personas. Ese era el propósito, transmitir el evangelio y glorificar a Dios. Pero mira la pregunta,
¿Por qué tanta confusión con este maravilloso don en la actualidad en las congregaciones? Para eso tenemos que ir hasta el principio y se los voy a explicar. Todo empezó tempranamente en la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos problemas morales. La iglesia de Corinto era un espejo de muchas congregaciones modernas. Emocionalismo, credencialismo, sensualidad disfrazada de espiritualidad y rechazo a la corrección apostólica de Pablo. Corinto llegó a ser asociada con la prostitución ritual y la inmoralidad sexual en la antigüedad. La ciudad se convirtió en símbolo de desenfreno, idolatría y prácticas sexuales ligadas a la religión pagana. De ahí que corintizar se usara como verbo para describir una vida inmoral. En el mundo grecorromano, corintizar equivalía a vivir como un Corinto, es decir, entregarse a excesos sexuales y vicios. Miren, el filósofo griego Platón, para referirse a una prostituta, utilizó la expresión como una muchacha corintia. Aristófanes, dramaturgo griego, acuñó el término corintiar como fornicar. Imagínense, según el geógrafo Estrabón, comentó que gran parte de la afluencia y del vicio de Corintio se concentraba en el templo de Artemisa, asociado a la prostitución sagrada. Pero saben que Pablo no suaviza su mensaje, él confronta con autoridad, pero también con lágrimas. Corinto era una ciudad portuaria cosmopolita, como de unos 400,000 habitantes, aún más importante que la capital de Atenas, con una fuerte influencia grecorromana y cultos paganos. En los rituales de dioses como Dionisio o Artemisa, era común que los sacerdotes entraran en un éxtasis y pronunciaran sonidos o lenguas que luego eran interpretadas como mensajes divinos. Y muchos de los nuevos creyentes de esta iglesia, pues venían de ese trasfondo religioso, por lo que no era extraño que intentaran reproducir experiencias similares dentro de la iglesia. ¿Sí? A esto se le llama glosolalia. Se presenta a menudo en situaciones de éxtasis o de emoción intensa y se puede acompañar de movimientos corporales y expresiones faciales pues exageradas, pero sin ningún significado ni sentido en las palabras o ruidos que generan. Por otro lado, la xenoglosia se refiere a la capacidad de hablar en un idioma desconocido sin haberlo aprendido previamente. La xenoglosia se considera un fenómeno y se caracteriza por la producción de palabras y frases que tienen un significado comprensible y que corresponden a un idioma real. En sí, la palabra griega usada en las escrituras para lenguas es glosa, que significa lengua humana. En palabras simples, la descripción de la xenoglosia es la descripción del verdadero don de lenguas, mientras que la glosolalia son palabras, ruidos sin sentido, sin significado, y esto es el falso don de lenguas, producido por emociones desenfrenadas y un éxtasis exagerado. Las cartas a los Corintios son un campo de batalla espiritual, donde Pablo confronta una iglesia que refleja un caos moral, de emocionalismo religioso de su entorno, y vamos a visualizar con claridad los problemas locales que afectaba a la iglesia de Corintio, para que puedas estructurar tus estudios y puedas entender con precisión el propósito de la carta a los Corintios. Viendo el contexto de la ciudad de Corintio, pues era un centro comercial y portuario, ubicada en el istmo de Peloponeso y Grecia continental. Corinto era una ciudad rica, cosmopolita, profundamente influenciada por el comercio y la cultura grecorromana, pero también había paganismo desenfrenado. El templo de Afrodita, ¿sí? o Artemisa, que es la misma, dominaba la ciudad con miles de prostitutas sagradas. La inmoralidad sexual era parte del culto religioso.
También el pluralismo religioso, pues se adoraban múltiples dioses, y los rituales estáticos como el hablar en lenguas eran comunes en estos cultos paganos. Esto influenció la distorsión de los dones espirituales dentro de la iglesia de Corinto. Y escuchen, la iglesia de Corinto tuvo tensiones con Pablo. En sí no lo querían tanto porque su mensaje chocaba por la cultura local. Ellos valoraban la retórica, o sea, el uso de otras palabras, de uso de técnicas para expresarse. Y Corinto también valoraba el estatus y la sabiduría humana, mientras que Pablo predicaba la cruz de Cristo como poder y sabiduría de Dios de forma más sencilla. Surgieron divisiones internas, influencias paganas y cuestionamientos a la autoridad apostólica de Pablo. El rechazo a Pablo en sí era su estilo de predicación. Los corintios estaban acostumbrados a oradores elocuentes y filósofos griegos. Pablo, en cambio, predicaba con sencillez, sin adornos retóricos, lo que algunos consideraban débil o poco impresionante. Y había divisiones internas. En 1 Corintios 1 se menciona que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Kefas, y yo soy de Cristo. Estas facciones reflejaban rivalidades y preferencias por distintos líderes, pues debilitando la unidad y el cuestionamiento de la autoridad. Como el día de hoy, pagan a predicadores comerciales por sus credenciales en el ámbito de la predicación y el espectáculo, mientras que el hombre más sencillo tendría un mensaje poderoso para la edificación de la iglesia. Algunos dudaban de que Pablo fuera un verdadero apóstol, porque pues no había estado con el Señor Jesús en vida. Y su trabajo pues era manual, hacer tiendas. Y su falta de apoyo económico de la iglesia también lo hacían parecer inferior frente a los otros líderes más prestigiosos. Pablo insistía que la verdadera sabiduría estaba en la cruz de Cristo, algo que parecía locura para los griegos, pero también escándalo para los judíos. Bueno, en conclusión, la iglesia de Corintio no odiaba a Pablo en un sentido absoluto, pero muchos lo rechazaban porque su mensaje desafiaba sus valores culturales y los exponía sus pecados. Pablo, como verdadero apóstol, no buscaba agradar a los hombres, sino afirmar la centralidad de Cristo crucificado. Por eso sus cartas a los corintios son tan directas y correctivas. Pablo buscaba restaurar la unidad y la fidelidad al Evangelio. Pero aún así, el apóstol Pablo fue prudente y muy diplomático en ciertos temas delicados, como el don de lenguas. Como mencioné, el problema es que muchos creyentes asociaban las lenguas con las prácticas de sus antiguas religiones paganas, en donde se daban expresiones estáticas y sonidos incomprensibles. Esto generaba confusión y desorden en la congregación. Pablo, consciente de este trasfondo, pues no quiso simplemente prohibir, porque si lo hacía, tal vez lo habrían desechado. Y esta iglesia se habría perdido, habiendo, aunque sea unos pocos elegidos. Es por ello que trataba de reorientar. Así que la prudencia del apóstol Pablo reconoce que hablar en lenguas es un don verdadero, pero insiste en que debe tener un propósito y edificación para la iglesia. Es por ello que en 1 Corintios 14-19 el apóstol Pablo expresa su preferencia por hablar pocas palabras comprensibles en lugar de 10,000 palabras en lenguas. Esto refleja su creencia de que la claridad y la comprensión son más valiosas en la enseñanza y la instrucción dentro de la comunidad de fe. Pablo enfatiza que en la iglesia se debe priorizar la comunicación efectiva y la instrucción que todos puedan entender, ¿sí?, en lugar de impresionar con palabras que nadie entiende. Pues había una regla clara, dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Esto muestra que el orden y la edificación son más importantes que la exhibición del don. Usó digamos, una diplomacia espiritual. Pablo no ridiculiza ni condena directamente, sino que establece principios, que todo debe hacerse decentemente y con orden.
había un contraste con lo pagano, religiones mistéricas, ¿sí? Y las lenguas eran un éxtasis irracional. Pablo enseña que en Cristo el Espíritu no anula la mente, sino que la somete a la edificación del cuerpo. O sea que hay que ser coherentes, ¿sí? En realidad, pues no había intérpretes en Corinto, porque esas lenguas eran producto de sus emociones y sus éxtasis, lo que hacía que las lenguas se volvieran pues un espectáculo vacío. Pablo con sabiduría les muestra que profetizar, o sea que hablar inspirados con entendimiento, es más útil que hablar en lenguas sin interpretación. Lo fascinante es que Pablo no niega el don, sino que lo redime y lo coloca bajo la cruz. Así que antes era un símbolo de desorden espiritual, ahora debía de ser signo de la presencia ordenada del Espíritu en la iglesia. Unos dicen, es que son lenguas angelicales. Pero Pablo dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí está usando una hipérbole. La hipérbole es una exageración, un recurso estilístico que consiste en el agrandamiento o en la exageración de una situación. Se hace para no falsear la información o mentir, sino para transmitir una apreciación pues subjetiva, es decir, de transmitir un punto de vista. El apóstol Pablo no está afirmando que él hablara lenguas de ángeles, sino que exagera intencionalmente para subrayar un punto y refiere a, pues, aunque alguien tuviera la capacidad más extraordinaria y, digamos, sobrenatural de comunicación, sin amor, sería inútil. Vuelvo a aclarar, el don de lenguas refiere a lenguas humanas, se refiere a idiomas conocidos en la tierra. Las lenguas angélicas es una expresión exagerada para llevar la idea al extremo, con el propósito de mostrar que incluso el don más impresionante pierde valor si no está acompañada de amor, ya que se usaba como símbolo de estatus espiritual. ¿Sí? Yo hablo en lenguas, tengo el Espíritu Santo, yo soy ya apartado, soy santo. Pablo les recuerda que el amor es superior a cualquier don. Lo interesante es que Pablo usa esta figura literaria para desarmar la vanidad corintia. ¿Sí? Ellos buscaban lo espectacular, pero él les muestra que lo esencial es invisible a los ojos. Vuelvo a repetir, el amor. Como hoy en día vemos a muchas congregaciones que espectaculizan sus cultos con falsos ministerios de alabanza y bailes que ocupan la mitad o más de la mitad del culto, creyendo que alabar a Dios es cantarle, ya que ese es otro punto a estudiar. Cantar a Dios es una cosa y alabar a Dios es otra cosa muy diferente. Entonces, estos usan cultos emocionales y con rituales heréticos como unciones, falsos milagros y de testimonios en donde Dios les habló y los llevó y los mostró, ¿sí? Etcétera. Los congregados caen en éxtasis, explotando sus emociones, llevándoles al culto similar, escuchen, del Kundalini, una religión hindú. Muchos teólogos le llaman el falso Espíritu Santo. De verdad que son espíritus que aprovechan estas emociones estáticas para engañarlos. Son puertas abiertas. El punto final. Todos los dones que mencionan las Escrituras son verdaderas, pero también hay imitaciones. El sello de tener el Espíritu Santo no es el don de lenguas, son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, escuchen, son virtudes que se manifiestan en la vida de quienes viven guiados por el Espíritu de Dios, reflejando, escuchen, el carácter de Cristo. No el carácter de un payaso. Estos son los frutos que son señales y testimonio de que tienes el Espíritu Santo.
Amor, amor desinteresado y ágape hacia Dios y el prójimo. Gozo, alegría profunda que permanece incluso en dificultades. Paz, tranquilidad interior y armonía con Dios y los demás. Paciencia, capacidad de soportar pruebas y esperar con confianza. Amabilidad, actitud de cortesía, consideración y empatía hacia los demás. Bondad, disposición a hacer el bien y ayudar al prójimo. Fidelidad, lealtad y constancia en la fe y en las relaciones. Humildad, reconocimiento de la propia dependencia de Dios y modestia. Dominio propio, capacidad de controlar los deseos y emociones. Estos sí son frutos del Espíritu de Dios. Y estos frutos da al creyente una coherencia absoluta para pensar, para escudriñar las cosas, para actuar en cualquier circunstancia de su andar y para entender más claramente el Evangelio de Cristo. Y no esto. Porque la gloria de Dios, hay que buscar de Dios porque la venida está cerca. Esos son principios de que hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Espero que hayan entendido este estudio. Es muy importante. Perdón si te sentiste ofendido, pero la intención es que vean con más claridad el significado del don de ley. My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again.